¿Te has sentido agotado sin razón, atrapado en una cadena de situaciones negativas que parecen no tener fin? La Biblia nos advierte que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Esta afirmación no es simbólica, sino una advertencia directa. Existe una guerra invisible donde el enemigo usa herramientas oscuras como la brujería para desviar, oprimir y destruir. Hoy veremos cómo el accionar oculto del mal puede estar afectando tu vida sin que lo sepas. Revelaremos los síntomas espirituales que podrían indicar que estás siendo víctima de brujería y, más importante aún, te mostraremos cómo enfrentarlos con el poder de la palabra de Dios. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cuando tomas autoridad espiritual sobre toda obra de las tinieblas? Hay momentos en la vida en los que todo parece ir mal sin explicación alguna. Te levantas con cansancio profundo, aunque hayas dormido bien. Sientes tristeza sin causa, ansiedad sin motivo, y los días parecen teñidos por una sombra que no puedes identificar. Tal vez has buscado respuestas en lo emocional, en lo médico o incluso en lo psicológico. Pero todo regresa a lo mismo, una opresión que no se puede nombrar con palabras humanas. Lo que muchos no saben es que hay un mundo espiritual que está más activo de lo que imaginamos, y en ese mundo se libran batallas que pueden afectar directamente tu vida. No es imaginación, no es casualidad. Tu alma lo siente antes que tu mente lo entienda. La Biblia nos lo confirma de manera clara cuando dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo es una puerta de revelación. Nos muestra que lo que enfrentamos no siempre tiene una raíz visible, que aquello que nos oprime puede tener una fuente oculta y que nuestros problemas no siempre se originan en lo natural, sino en lo espiritual. Es allí donde entra una de las formas más antiguas y destructivas del ataque del enemigo, la brujería. Desde los tiempos bíblicos, la brujería ha sido una herramienta del mal para provocar confusión, destrucción y separación entre las personas y Dios. No es un tema nuevo ni un mito del folclore. La palabra de Dios la menciona reiteradamente como una práctica abominable y advierte de sus consecuencias. En Deuteronomio 18, 10-12 leemos: No sea hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Este mandato no solo condena la práctica, sino que revela su gravedad espiritual. Es una ruptura deliberada con la voluntad divina y una invitación abierta a que fuerzas malignas actúen. Cuando alguien está siendo víctima de brujería, lo primero que ocurre es una alteración en el plano espiritual. Esto no siempre se manifiesta con efectos evidentes o extraordinarios. Muchas veces comienza como una incomodidad leve pero persistente, un cansancio que no se justifica, una confusión que no se disipa, una tristeza que no se explica. El alma es la primera en percibir la intrusión. Es como una alerta silenciosa que se activa dentro del espíritu, aunque la mente aún no pueda descifrar lo que sucede. La brujería opera en lo invisible, y por eso su primer campo de acción es el ambiente espiritual que rodea a la persona. Tal como lo vemos en la historia de Saúl, cuando se apartó de Dios y buscó dirección a través de una adivina, las consecuencias no se hicieron esperar. En 1 Samuel 28, Saúl acude a la adivina de Endor porque Dios ya no le respondía ni por sueños ni por profetas. Este acto fue el reflejo de una desesperación profunda, pero también una decisión fatal. Al abrir una puerta a la brujería, Saúl no solo perdió la conexión con Dios, sino que selló su destino con la muerte. Su alma había descendido a un estado de oscuridad
que no podía revertirse con estrategias humanas. Lo que comenzó como una necesidad de respuestas terminó en ruina total. Esta historia nos enseña que el contacto con la brujería no es un juego ni algo sin consecuencias. Lo espiritual afecta lo emocional, lo mental y lo físico. Uno de los efectos más comunes cuando se está bajo ataque de brujería es la pérdida del discernimiento. Las personas comienzan a actuar de forma contraria a su naturaleza. Decisiones impensadas, conflictos donde antes había paz, aislamiento emocional y una especie de ceguera espiritual que impide ver la raíz del problema. Esto sucede porque la brujería no solo envía confusión, también distorsiona la percepción de la realidad. Es como un velo oscuro que se coloca sobre los ojos del alma, impidiendo que la persona vea con claridad lo que Dios quiere mostrarle. Es importante entender que, cuando el alma empieza a ser afectada, se activa una alarma interior que no se puede ignorar. Hay quienes sienten que algo no está bien, pero no saben cómo explicarlo. Algunos relatan tener pesadillas constantes. Otros sienten una opresión en el pecho, como si algo invisible los aplastara. También es común que se interrumpa la oración, que se pierda el deseo de leer la palabra y que todo lo relacionado con lo espiritual se vuelva difícil o inaccesible. No se trata solo de desánimo, es un bloqueo espiritual real que muchas veces tiene su origen en una obra de brujería. Pero Dios, en su misericordia, nunca deja a sus hijos sin dirección. En el Salmo 34:7 se nos da una promesa firme: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esta defensa no impide que el enemigo intente atacar, pero sí garantiza que quien permanece fiel a Dios no será destruido. Sin embargo, es necesario despertar espiritualmente y entender cuándo se está siendo blanco de una obra oscura. Si el alma lo siente, no debe callar. Si hay inquietud, debe buscarse la raíz, porque lo que no se confronta crece, y lo que se ignora en lo espiritual se multiplica en lo natural. Conozco el testimonio de una mujer que comenzó a experimentar un dolor constante en la espalda. Había visitado médicos, hecho estudios, tomado medicamentos, pero todo parecía inútil. El dolor no cedía y su estado emocional comenzaba a deteriorarse. Hasta que un día, durante un tiempo de oración profunda, una amiga discernió en el espíritu que ese dolor no era físico, sino el resultado de una maldición lanzada sobre ella. Oraron, ayunaron y rompieron toda obra del enemigo en el nombre de Jesús. A los pocos días, el dolor desapareció por completo. Era una señal. Su alma lo había sentido desde el principio, pero no lo había entendido hasta que se reveló la raíz espiritual. Cuando Dios quiere protegernos, muchas veces permite que el alma entre en conflicto. Ese conflicto interno no es castigo, es advertencia. Así como el cuerpo humano reacciona con fiebre ante una infección, el alma también manifiesta señales cuando hay contaminación espiritual. Por eso, nunca debemos ignorar una sensación persistente de angustia, una presión constante en el espíritu o una tristeza inexplicable que no se va. No todo tiene una explicación emocional. A veces, es la evidencia de una opresión espiritual que necesita ser combatida con armas espirituales. Jesús mismo enfrentó y desarmó obras de brujería durante su ministerio. En Lucas 13:11-13 se relata el caso de una mujer que estaba encorvada desde hacía 18 años. Jesús discernió que no era una enfermedad común, sino un espíritu de enfermedad que la ataba. Él la sanó, pero también la liberó. Este acto revela que muchas enfermedades y dolencias pueden tener una raíz espiritual oculta. La brujería no siempre se manifiesta con rituales visibles. A veces, su efecto es silencioso, lento y destructivo, pero siempre deja huella en el alma. Y es allí donde debemos comenzar a buscar. Cuando alguien es víctima de brujería,
su entorno también comienza a ser afectado. Cambios de humor inexplicables, rupturas familiares, amistades que se disuelven de la noche a la mañana, pérdidas inesperadas, todo puede ser parte del impacto espiritual que se está produciendo. No porque Dios lo quiera, sino porque se han abierto puertas, muchas veces sin saberlo, a través de objetos, palabras, prácticas o alianzas. En Números 23:23 encontramos una declaración poderosa. Contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Esta es una promesa para quienes están bajo el pacto de Dios. Pero también es una advertencia. La protección viene cuando permanecemos alineados con su voluntad, no cuando vivimos ajenos a lo espiritual. Lo más peligroso de la brujería no es el hechizo en sí, sino el desconocimiento. Muchos viven bajo opresión sin saberlo, atribuyendo sus luchas a la suerte, al estrés o al destino. Pero el enemigo no descansa, y su objetivo es claro: robar, matar y destruir. Jesús lo advirtió en Juan 10, mostrando que el ladrón viene con ese propósito, pero también asegurando que Él ha venido para dar vida, y vida en abundancia. Esa abundancia espiritual comienza cuando identificamos lo que está afectando nuestra alma y tomamos acción en el nombre de Cristo. Hoy más que nunca es necesario despertar espiritualmente. Lo que el alma siente no debe ser ignorado. Es la voz del Espíritu clamando por liberación. Si hay confusión, tristeza, insomnio, temor o desesperanza constante, es tiempo de revisar si hay algo más operando detrás. No estamos solos en esta lucha. Dios nos ha dado discernimiento, autoridad y poder para resistir. Pero todo comienza cuando decidimos abrir los ojos, escuchar la voz interior y reconocer que algo está pasando en lo invisible. Lo que te está afectando tal vez no comenzó hoy. Puede que haya sido sembrado hace meses o incluso años. Pero si hoy tu alma se ha inquietado al escuchar estas palabras, es porque el Espíritu Santo te está mostrando que no es normal vivir así, que no fuiste creado para estar oprimido, ni para vivir bajo cadenas invisibles, que hay libertad en el nombre de Jesús, y que cuando lo espiritual se expone, comienza la obra de restauración. Recuerda lo que dice 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La brujería puede tocar el alma, pero no puede destruir al espíritu que está en Cristo. Y si tu alma ya lo sintió, es porque tu espíritu está listo para enfrentarlo. No temas lo que el enemigo haya enviado. Teme no hacer nada, porque tu silencio puede alimentar la opresión, pero tu oración puede romperla. Este es el primer paso. Reconocer que lo que sientes no es casualidad. Es una señal, y toda señal tiene un propósito. Dios no permite que sientas sin razón. Él está hablando a tu espíritu, y lo que viene será libertad, si decides tomar tu posición espiritual con firmeza. Hay una verdad espiritual que no puede ignorarse. Cuando el enemigo no logra destruir de inmediato, intenta desgastar. No siempre ataca con fuerza visible, a veces lo hace con una persistencia sutil, constante, que parece insignificante al principio, pero que con el tiempo deja una marca profunda. Una secuencia de fracasos, la repetición de conflictos, pérdidas que se repiten sin explicación lógica, una y otra vez, en diferentes formas, pero con un mismo fondo. El mal no repite por azar. Repite porque hay una raíz espiritual que no ha sido confrontada. Repite porque lo que no se cancela se perpetúa. Y en ese patrón repetitivo, Dios permite que veamos una señal. Porque cuando el ciclo se vuelve evidente, es porque algo oculto necesita ser revelado. La Escritura nos da señales claras de que los patrones espirituales existen y se heredan. En Éxodo 20:5, Dios declara: Yo, Jehová tu Dios, soy Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Esta afirmación no es una condena injusta,
sino una revelación espiritual. Lo que no se rompe, se transmite. No se trata solo de herencia genética, sino de patrones espirituales que se repiten en las familias, en los territorios, en los vínculos, y que muchas veces encuentran su raíz en pactos ocultos o en maldiciones pronunciadas tiempo atrás. Cuando se experimentan derrotas repetidas en áreas específicas, no es suficiente trabajar más o esforzarse mejor. Es necesario mirar lo espiritual. En el libro de Job, el enemigo no atacó una sola vez. Fue una secuencia sistemática, una repetición de pérdidas diseñadas para quebrarlo. Primero sus bienes, luego sus hijos, después su salud. Satanás no improvisa. Opera por permisos espirituales, y cuando obtiene acceso, su estrategia no es inmediata, sino progresiva. El dolor que se repite es parte del ataque. La pérdida que vuelve a presentarse, el conflicto que parece resolverse pero regresa, todo forma parte de un cerco espiritual que busca encerrar al alma. En Job 1:12 leemos: Y dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Esto muestra que incluso cuando hay ataque, hay límites permitidos por Dios, pero también revela que el enemigo actúa por etapas y que muchas veces la brujería se disfraza de sucesos ordinarios que se vuelven constantes. Cuando se observa una cadena de eventos negativos que no responden a causas naturales, se debe discernir si lo que ocurre tiene raíz espiritual. Dios no permite la repetición del dolor sin propósito. Si algo vuelve a tocar a tu puerta una y otra vez, no es azar, es señal. Y toda señal espiritual es una llamada a despertar. La Biblia está llena de casos donde una acción maligna se repetía porque no había sido enfrentada con la autoridad espiritual correspondiente. En Números 22, Balaam fue contratado para maldecir al pueblo de Israel. 3 veces intentó pronunciar maldición y 3 veces Dios intervino. Pero la insistencia del intento revela que el enemigo busca repetir su obra hasta que encuentra una grieta. Lo que fue rechazado una vez puede regresar disfrazado si no se mantiene el cerco espiritual. Muchas veces se confunde la prueba con la opresión, pero hay una diferencia clara entre los procesos permitidos por Dios para formación y las obras repetitivas del enemigo que buscan desgaste. En Deuteronomio 28 se listan las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Una de las consecuencias descritas para aquellos que se alejan del Señor es la repetición de derrotas. Jehová entregará delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos. Y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Deuteronomio 28:25. Este versículo revela que la derrota constante es señal de que algo se ha roto en lo espiritual. Y cuando se experimenta este tipo de repetición, no basta con estrategias humanas. Se requiere un restablecimiento de la cobertura espiritual. Una de las estrategias más comunes en la brujería es sembrar ciclos. No basta con dañar una vez. El objetivo es establecer un patrón de derrota que se perpetúe. Esto puede verse en la vida financiera, donde cada intento de avance termina en pérdida. Puede manifestarse en la salud, con diagnósticos cambiantes pero persistentes. Puede tocar las relaciones, donde cada vínculo significativo se rompe antes de consolidarse. Puede repetirse en el estado emocional, generando temporadas cíclicas de tristeza, ansiedad o desesperanza. Estos patrones son sostenidos por decretos invisibles, realizados en el mundo espiritual, pero que tienen efecto real sobre la vida de las personas. La repetición no es solo el síntoma, es el lenguaje de advertencia del espíritu. En Jeremías 6:14, el profeta denuncia a los que intentan sanar superficialmente las heridas del pueblo sin enfrentar la raíz, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Este versículo es una advertencia contra las soluciones superficiales. Cuando la raíz es espiritual, la respuesta debe ser espiritual.
Si el enemigo está sembrando patrones a través de brujería, ninguna fórmula emocional o consejo humano será suficiente. Solo la palabra, la oración y la santidad pueden romper cadenas repetitivas, porque lo que se establece en el espíritu solo puede ser desarraigado por el poder del espíritu. La repetición también puede manifestarse a través del tiempo. Días específicos donde ocurren desgracias, fechas que se cargan de dolor, aniversarios de tragedias que se repiten. En el mundo espiritual, el tiempo no es neutro. Hay momentos cargados de memoria espiritual, tanto para bien como para mal. En el libro de Esther, los enemigos del pueblo establecieron un decreto de exterminio para una fecha específica. Pero Dios revirtió el plan, transformando ese día de luto en día de victoria. La fiesta de Purim se celebra como recuerdo de ese giro divino. Esto nos enseña que si el enemigo puede marcar días para destrucción, Dios puede intervenir y redimir el tiempo. Pero para ello, es necesario reconocer las señales. La repetición debe despertar discernimiento. En Isaías 10:27 se encuentra una promesa de liberación que rompe ciclos. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Este versículo revela que no todo yugo es visible. Algunos yugos son cadenas invisibles que mantienen a la persona en el mismo punto, año tras año. La unción de Dios tiene el poder de pudrir lo que fue atado con brujería, de romper lo que parecía permanente, de liberar lo que ha sido repetido como sentencia. Pero esto no ocurre de forma automática. Es necesario confrontar la realidad espiritual, no con temor, sino con autoridad. El enemigo opera en legalidades espirituales. Si encuentra un punto de acceso, lo usará para establecer su obra. Pero Dios ha dado a su pueblo el poder de cerrar puertas, cancelar decretos y declarar la verdad de su palabra sobre toda circunstancia. En Mateo 18:18, Jesús dice: De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esta autoridad no es simbólica, es una realidad espiritual que cambia atmósferas, quiebra ciclos y establece la voluntad de Dios sobre la voluntad del maligno. La repetición no es casualidad, es estrategia, es insistencia demoníaca, pero también es una oportunidad de revelación, porque lo que se repite sin causa visible está llamando a una confrontación espiritual, y lo que se identifica puede ser vencido. En el Salmo 18:39, el salmista declara: Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Esta declaración no es poética, es una posición espiritual. Dios no solo revela al enemigo, también capacita para vencerlo. Pero es necesario mirar más allá de la superficie. En la obra de la brujería, el enemigo no se conforma con causar daño puntual. Su intención es establecer un sistema. Y ese sistema opera a través de la repetición. Pero cuando el pueblo de Dios despierta, la repetición se convierte en revelación y la revelación en liberación. Porque lo que se repite para destrucción puede ser interrumpido por la intervención divina. Dios no está indiferente ante los ciclos de dolor. Él observa, Él escucha, y cuando encuentra un corazón dispuesto, actúa. Pero el primer paso es discernir que el patrón que estás viviendo no es parte de tu destino, sino el resultado de una batalla espiritual no resuelta. La Escritura declara en 1 Juan 3:8: Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, no para tolerarlas, no para explicarlas, para deshacerlas. Y si las obras del diablo se están manifestando como repeticiones de mal, como ciclos de pérdida, como cadenas de frustración, entonces la presencia de Cristo es la respuesta. No hay brujería que prevalezca ante la sangre del Cordero. No hay sentencia demoníaca que se sostenga cuando el nombre de Jesús es proclamado con fe.
Pero es necesario salir de la indiferencia, reconocer que el mal no repite por casualidad, que cuando algo se presenta una y otra vez para robar, dividir, enfermar o destruir, es porque una obra invisible lo está sosteniendo. Y si está sostenido en lo espiritual, debe ser derribado en lo espiritual. El ciclo se rompe cuando la verdad se establece. Cuando el altar de la palabra se levanta por encima del altar del odio, del resentimiento, del pecado. Cuando el creyente toma su posición, la repetición se interrumpe, la señal se convierte en guerra y la guerra en victoria, porque la repetición es un lenguaje. Y cuando se discierne su mensaje, Dios da la estrategia para silenciarlo. Desde el principio de los tiempos, Dios usó la palabra como el instrumento por excelencia para crear, establecer y ordenar. En Génesis 1, antes de existir forma, tierra o criatura alguna, solo había una voz que decía, «Sea la luz», y la luz fue. Esa misma voz no necesitó tocar, moldear o empujar, solo declaró. Y lo que fue dicho se convirtió en realidad. Esta verdad no solo nos revela el poder creador de Dios, sino también el principio espiritual de que la palabra pronunciada en el mundo espiritual tiene autoridad para producir efectos reales en el mundo natural. Si Dios creó por la palabra, también permitió que la palabra tuviera poder, tanto para bendecir como para maldecir. En Proverbios 18:21 se establece un principio ineludible. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Este versículo no es una metáfora, es una revelación sobre la capacidad de las palabras para generar vida o abrir puertas a la muerte. Cuando alguien practica brujería, no siempre utiliza objetos visibles o rituales elaborados. Muchas veces, lo único que necesita es pronunciar, porque en el mundo espiritual, cada palabra que se lanza con intención, especialmente cuando está revestida de odio, envidia, venganza o rencor, se convierte en un decreto. Y un decreto tiene el potencial de operar como una sentencia si no es enfrentado con autoridad espiritual. Las maldiciones no son supersticiones antiguas, son sentencias habladas que llevan una intención demoníaca. En Números 22, Balac manda a llamar a Balaam con el único propósito de que maldiga al pueblo de Israel. No le pide una guerra, no le ofrece armas, le pide palabras, porque entendía que una maldición eficaz tenía el poder de detener el avance de un pueblo. Lo que revela este episodio es que incluso los enemigos espirituales entienden el poder de la palabra. Pero también nos muestra algo aún más profundo, que ninguna palabra maldita tiene efecto si Dios no lo permite. En Números 23:8, Balaam responde con una pregunta poderosa. ¿Cómo maldeciré yo al que Dios no ha maldecido? ¿Y cómo condenaré al que Jehová no ha condenado? Esta declaración es clave. La brujería puede intentar operar a través de palabras, pero si el pueblo de Dios se mantiene firme en su posición espiritual, ninguna palabra lanzada prosperará. Las palabras malditas no necesariamente se escuchan con los oídos naturales. Pueden ser pronunciadas en lo oculto, en un altar oscuro, en medio de un ritual. Pero lo que determina su efecto no es el volumen, sino la legalidad espiritual con la que son pronunciadas. Cuando una persona está espiritualmente desprotegida, en pecado, en desobediencia o con puertas abiertas al mundo de las tinieblas, esas palabras encuentran espacio para operar. No es solo la fuerza de quien las lanza, sino la condición espiritual de quien las recibe lo que permite o cancela su efecto. Es por eso que la obediencia, la cobertura espiritual y la santidad no son solo mandamientos, son también escudos contra todo decreto de maldad. En Deuteronomio 27 y 28 se encuentra una lista extensa de bendiciones y maldiciones asociadas a la obediencia o desobediencia. No son ideas simbólicas, son palabras declaradas por Dios,
que se convierten en realidades para quienes las reciben. Si Dios estableció que una palabra puede liberar bendición o atraer maldición, entonces debemos entender que en el mundo espiritual no hay neutralidad. Todo lo que se pronuncia tiene una carga, una intención y una dirección. Y cuando esas palabras provienen del enemigo, el objetivo es claro: detener, dividir, contaminar y destruir. La brujería no siempre actúa con manifestaciones físicas inmediatas. A menudo comienza con una palabra lanzada que busca alterar el estado espiritual de su víctima. Esa alteración se traduce en confusión, falta de claridad, ansiedad, culpa sin razón, pensamientos oscuros e incluso odio infundado hacia personas cercanas. Porque cuando una palabra se lanza como flecha espiritual, su propósito es desestabilizar el alma, sembrar duda, quebrar la paz y producir distorsión de la realidad. Y si no se detiene, esa palabra comienza a tomar forma en lo emocional, luego en lo físico y finalmente en lo espiritual. Jesús enseñó que la palabra es una semilla. En Mateo 13, explica la parábola del sembrador, donde una misma semilla puede dar fruto diferente según el tipo de tierra. Este principio aplica también para las palabras de maldición. La brujería busca que la tierra del alma esté tan abierta, tan herida o tan desprotegida que la semilla del enemigo pueda germinar con rapidez. Pero así como la palabra de Dios necesita fe para dar fruto, la palabra del enemigo necesita puertas abiertas para producir efecto. Es allí donde la oración, la consagración y la verdad de la Escritura actúan como filtros que impiden que cualquier palabra lanzada desde las tinieblas se convierta en realidad. En Isaías 54:17, el Señor declara una promesa irrevocable: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Este versículo revela dos cosas. Primero, que sí habrá armas forjadas y muchas de ellas serán palabras. Segundo, que el pueblo de Dios tiene la autoridad no solo para resistirlas, sino para condenarlas. Y condenar una palabra es más que ignorarla. Es levantar un decreto superior basado en la palabra de Dios que anule el poder del decreto maligno. Porque el silencio ante una maldición puede ser visto como consentimiento. Pero cuando se levanta una palabra de verdad, de autoridad espiritual, y se establece el nombre de Jesús por encima de toda sentencia, la maldición se revierte. El enemigo no tiene derecho sobre los hijos de Dios, pero busca legalidad. Y una de sus tácticas más comunes es hacer que la víctima acepte, aunque sea inconscientemente, las palabras de derrota, fracaso o enfermedad que le han sido lanzadas. Cuando alguien repite lo que el enemigo ha dicho sobre él, cuando declara con su propia boca lo que el enemigo quiere que crea, se está alineando con ese decreto. En Mateo 12:37, Jesús afirma: porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Esta verdad espiritual es profunda. La boca no solo revela el corazón, también establece realidades. Lo que decimos puede confirmar la verdad de Dios o aceptar la mentira del enemigo. En el caso de Jesús en el desierto, Satanás intentó usar la misma escritura para manipularlo. Le habló con versículos, pero con intención torcida. Jesús no solo lo resistió, sino que respondió con palabra correcta, declarando el contexto y el corazón de Dios. Esta escena, relatada en Mateo 4, muestra que el poder no está solo en repetir palabras bíblicas, sino en comprender su verdad y usarlas con discernimiento. La brujería muchas veces intenta manipular incluso lo sagrado, buscando disfrazar el mal con apariencia de luz. Pero cuando el espíritu está lleno de la verdad, ninguna distorsión puede prevalecer. La palabra de Dios no solo protege, también limpia. En Juan 15:3, Jesús dice a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esta limpieza espiritual es esencial cuando se ha estado expuesto a palabras de maldición.
porque la contaminación espiritual no siempre es evidente. A veces se manifiesta como una opresión invisible que afecta los pensamientos, las decisiones, los afectos. Pero cuando la palabra de Dios entra, no lo hace como una información más, sino como una espada que discierne, separa y sana. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 10:5 que debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta no es una exhortación filosófica, es una instrucción de guerra espiritual. Cada palabra maldita busca formar un argumento, una estructura mental que se oponga a la verdad de Dios. Y esos argumentos deben ser derribados con intencionalidad, oración y proclamación de la verdad. La mente es campo de batalla, y cada palabra lanzada tiene como objetivo edificar fortalezas contrarias al propósito de Dios. No todo pensamiento que llega a la mente proviene de uno mismo. Muchos pensamientos son inspirados por voces invisibles, lanzadas desde altares espirituales que operan con intenciones específicas. La brujería utiliza palabras para sembrar ideas, provocar reacciones, manipular voluntades. Pero el Espíritu Santo también habla, y su voz no condena ni confunde. Su voz libera, corrige y guía. Por eso es vital desarrollar sensibilidad espiritual para discernir qué palabra proviene de Dios y cuál es enviada para desviar. Cada vez que una palabra es lanzada desde el reino de las tinieblas, busca establecer una verdad alternativa, una narrativa contraria a la que Dios ha dicho. Pero cuando el creyente se aferra a lo que Dios ha hablado sobre su vida, cuando proclama su identidad en Cristo, cuando declara las promesas del cielo, la voz del enemigo pierde fuerza, porque el poder de la palabra de maldición solo opera donde no hay resistencia espiritual. Pero donde hay verdad, la mentira se disuelve. No basta con no creer en la brujería. Es necesario declarar con convicción quién eres, a quién perteneces y qué ha dicho Dios sobre tu vida. El enemigo no respeta el silencio, respeta la autoridad. Y esa autoridad se activa cuando se pronuncia la palabra en el nombre de Jesús. No como repetición vacía, sino como espada viva, afilada, que divide, corta y libera. Dios no ha dejado a su pueblo sin defensa. Ha entregado su palabra como escudo, como espada, como fundamento. Y ha dicho en Jeremías 1:10, «Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar». Estas acciones comienzan en el espíritu y muchas veces a través de la palabra. Porque lo que se deshace con la boca del enemigo se reconstruye con la boca del justo. Hay dolores que la medicina no puede curar, heridas que el alma no sabe nombrar, pensamientos que no nacen de la razón, sino de una raíz espiritual que ha comenzado a afectar cada rincón del ser. Cuando una persona está bajo el efecto de una obra de brujería, los síntomas rara vez se presentan de forma directa o fácilmente reconocible. Se manifiestan con la astucia del enemigo, disfrazados, camuflados, diseñados para parecer naturales, pero sin causa aparente ni solución evidente. El cuerpo empieza a llevar una carga que no le pertenece, y el alma se sumerge en un conflicto que no entiende. Todo se oscurece, pero nada se explica. El adversario sabe que el cuerpo es templo del espíritu, y por eso busca contaminarlo desde lo invisible. Las Escrituras nos enseñan que el espíritu humano es el primero en recibir las señales, pero el cuerpo no queda inmune. En Marcos 9, un joven era atormentado por un espíritu que lo lanzaba al fuego y al agua. La apariencia era la de una enfermedad, pero la raíz era demoníaca. Cuando Jesús lo confrontó, no le dio un tratamiento físico, sino que reprendió al espíritu inmundo. Esa intervención revela que hay dolores, convulsiones y desórdenes que no responden a lo físico, sino a una obra de maldad que opera en lo oculto.
La brujería busca tocar lo visible desde lo invisible. Opera en lo espiritual, pero deja rastros en lo corporal y en lo emocional. El insomnio persistente, la ansiedad sin fundamento, los ataques de pánico repentinos, la incapacidad de concentrarse, los pensamientos suicidas que emergen sin razón, los temblores que aparecen al orar, los mareos que se intensifican al leer la palabra, son síntomas que no deben tomarse como simples reacciones humanas. Son alertas que revelan que una presencia contraria a Dios está intentando imponerse en el terreno del alma. Porque cuando el enemigo no logra detener el avance espiritual, intenta doblegar el cuerpo. En Lucas 13, Jesús se encontró con una mujer encorvada durante 18 años. El diagnóstico humano hubiera dicho que sufría de una dolencia muscular o degenerativa. Pero Jesús vio más allá. Él discernió que estaba atada por un espíritu, y no lo trató como una enfermedad física, sino como una atadura espiritual. Al pronunciar libertad sobre ella, su cuerpo fue enderezado. Lo que parecía un mal físico era en realidad una señal externa de una opresión interior. Esta historia es crucial porque enseña que no todo lo que se sufre en el cuerpo proviene del cuerpo mismo. El enemigo es astuto, no siempre lanza un ataque visible. A veces introduce una opresión progresiva. El sueño se interrumpe de forma constante a la misma hora. Las pesadillas se repiten con rostros deformados o voces que atormentan. La persona comienza a despertar con fatiga, aunque haya dormido muchas horas. La tristeza se instala como una sombra persistente, incluso en días que deberían ser de alegría. No hay razón aparente para el dolor, pero el dolor está presente. No hay motivo para la angustia, pero el corazón late con temor. Estos síntomas no deben ignorarse. Son evidencia de una interferencia espiritual que está afectando el sistema nervioso, el estado anímico, la paz interior. La Biblia no presenta la guerra espiritual como una teoría. La presenta como una realidad activa. En 1 Samuel 16, el rey Saúl fue perturbado por un espíritu maligno enviado por el juicio de Dios. Cuando este espíritu venía sobre él, su estado emocional cambiaba drásticamente. Sentía turbación, ira, desasosiego. Nada lo calmaba, excepto cuando David tocaba el arpa con unción. Esto nos demuestra que los síntomas espirituales pueden adoptar formas emocionales intensas y que solo la presencia de lo divino puede revertirlos. Cuando el espíritu está contaminado por la obra de la brujería, las emociones quedan a merced de fuerzas que distorsionan la percepción, alteran el juicio y destruyen la estabilidad. En Efesios 6:12, el apóstol Pablo no deja lugar a duda. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Este texto no es un recurso retórico, es una advertencia directa. Muchas de las luchas internas que enfrentan las personas tienen su origen en batallas invisibles que se están librando en dimensiones espirituales. Cuando hay brujería involucrada, el cuerpo se convierte en un blanco, el alma en un campo de batalla y la mente en un canal que puede ser manipulado si no está firmemente anclado en la verdad. La repetición de síntomas sin explicación natural debe encender una alarma. Cuando un diagnóstico médico no encuentra causa, pero el malestar continúa. Cuando la tristeza no cede, aunque no haya pérdidas recientes. Cuando los pensamientos se tornan oscuros y repetitivos sin razón lógica. Cuando el aislamiento social se impone como única forma de sobrevivir emocionalmente. Cuando el corazón se endurece, pero la persona no entiende por qué. Estas señales vistas a través del lente de lo espiritual revelan que la raíz del sufrimiento puede estar en una obra que fue pronunciada, activada o enviada desde el mundo de las tinieblas. En el libro de Daniel se nos muestra cómo el ayuno y la oración de un hombre provocaron una guerra en los cielos. Daniel había pedido entendimiento,
pero la respuesta fue detenida por el príncipe de Persia durante 21 días. Fue necesaria la intervención angelical para que la revelación llegara. Esta escena nos enseña que incluso las oraciones pueden ser interferidas por fuerzas demoníacas y que la opresión espiritual tiene la capacidad de obstruir no solo el cuerpo, sino también la conexión con el cielo. Cuando hay brujería actuando, uno de sus objetivos principales es cortar la comunión con Dios, distorsionar la percepción del bien y del mal y hacer que todo lo que antes era claro se vuelva borroso. El enemigo no solo lanza ataques sobre la salud o las emociones, también busca interferir en la adoración, en la oración, en la lectura bíblica. Si cada vez que alguien intenta orar comienza a sentir una presión en el pecho, una dificultad para concentrarse, un bloqueo mental o una sensación de miedo inexplicable, eso no es simple distracción. Es señal de una obstrucción espiritual que está intentando apagar la voz de comunión entre la persona y Dios. La brujería quiere hacer callar al espíritu, porque sabe que un creyente que ora, que adora y que declara la palabra es una amenaza constante contra el reino de las tinieblas. En Salmos 91, 5 o 6 se menciona una protección especial. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Este pasaje habla de ataques que no se ven, de pestes que operan en la oscuridad, de dardos que vuelan sin que se escuchen. La brujería opera así, como una pestilencia invisible, como un veneno silencioso, como un pensamiento inyectado sin permiso. Pero la promesa de Dios es firme. El que habita al abrigo del Altísimo permanece bajo sombra del Omnipotente. Y esa sombra no solo cubre el espíritu, también defiende el cuerpo, protege la mente y restaura el alma. Hay personas que comienzan a sentir una desconexión con su entorno, una incapacidad para disfrutar, una sensación constante de estar atrapadas, aunque nada externo lo justifique. Esta forma de opresión es una de las más sutiles y peligrosas, porque no produce escándalo, pero sí desgaste. El cuerpo se debilita, el ánimo se apaga, la voluntad desaparece. Y lo que era una vida vibrante se convierte en una existencia mecánica, silenciosa, sin sentido. La brujería busca robar la vitalidad, apagar el fuego interior, paralizar las emociones con una neblina espiritual que bloquea la visión. El Salmo 107:20 declara: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Esta palabra nos recuerda que la libertad es posible, pero también que es necesaria una intervención espiritual deliberada. Cuando el cuerpo comienza a llevar una carga que no le corresponde, y cuando las emociones son arrastradas por una tristeza que no tiene causa visible, es tiempo de clamar, de buscar, de discernir. Porque el que no reconoce el campo de batalla no sabrá cómo pelear. Y la batalla no es contra lo visible, sino contra lo que opera desde lo oculto. Dios no diseñó el cuerpo para vivir en temor, ansiedad o enfermedad crónica sin razón. Su propósito siempre fue la vida en abundancia, y eso incluye paz emocional, salud espiritual y restauración completa. Pero el enemigo, mediante la brujería, intenta alterar ese diseño, infiltrando síntomas que esclavizan, sensaciones que limitan, dolores que paralizan. Y lo hace con el propósito de quebrar el testimonio, interrumpir la comunión y contaminar el altar interior. Lo que el cuerpo manifiesta debe ser examinado a la luz del espíritu. No todo dolor es físico, no toda ansiedad es emocional, no toda tristeza es psicológica. A veces, el origen está en una palabra lanzada, en un objeto consagrado, en un pacto hecho en lo oculto. Y mientras ese origen no sea identificado y enfrentado, el síntoma persistirá. Pero la buena noticia es que Dios ha provisto armas poderosas para deshacer toda obra de las tinieblas. Y esas armas comienzan con el discernimiento, se fortalecen con la verdad y se activan con la fe.
cada vez que el cuerpo experimenta un dolor sin causa, cada vez que la mente cae en confusión inexplicable, cada vez que el alma se apaga sin razón visible, hay que detenerse y preguntar al Espíritu Santo si hay una raíz espiritual detrás. Porque cuando la raíz es identificada, la maldición pierde su poder. Y lo que el enemigo envió como carga, Dios lo transforma en testimonio de liberación. Pero todo comienza con un despertar. Un corazón que dice, esto no es normal. Una mente que se rehúsa a aceptar el dolor como destino. Un espíritu que clama, Señor, muéstrame la verdad. Toda batalla que Dios permite viene acompañada de una provisión divina. El Señor nunca expone a sus hijos a un conflicto sin antes equiparlos con las armas necesarias para resistir, vencer y avanzar. Lo que el enemigo planea como destrucción, el cielo lo convierte en escenario de revelación. Y si la brujería ha tocado tu entorno, es porque hay una guerra que el Espíritu Santo quiere enseñarte a enfrentar con autoridad. No con miedo, no con ignorancia, sino con poder espiritual respaldado por la palabra. Cada herramienta que proviene de Dios tiene un propósito específico y ninguna es débil. En 2 Corintios 10:4 está escrito: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Este no es un lenguaje simbólico, es una declaración directa. Existen fortalezas espirituales que solo caen cuando se utiliza lo que viene de lo alto. La oración no es solo comunicación, es confrontación directa con el mundo espiritual. Cada vez que un hijo de Dios se arrodilla con convicción, el reino de las tinieblas se estremece, porque una oración alineada con la voluntad de Dios es más cortante que cualquier espada humana. En Mateo 26:41, Jesús dijo: velad y orad, para que no entréis en tentación. Este mandato no solo protege del pecado, también activa discernimiento espiritual, fortalece la fe y desactiva los planes ocultos del enemigo. La oración ferviente no reacciona a los ataques, los anticipa, y cuando hay brujería en operación, la oración de autoridad tiene la capacidad de romper ciclos, cancelar decretos, silenciar voces demoníacas y restaurar lo que fue contaminado. El ayuno no es una práctica antigua, es una llave espiritual que abre dimensiones de poder que la carne no puede alcanzar. En Isaías 58, Dios revela el ayuno que Él ha escogido, el que rompe ligaduras de impiedad, desata cargas de opresión y libera a los quebrantados. Este ayuno no es religioso, es estratégico. No busca mérito, busca victoria espiritual. Cuando se está bajo ataque, el ayuno purifica, enfoca, desliga. Es una herramienta que debilita las fortalezas del enemigo y fortalece el espíritu del creyente. No porque el acto en sí tenga poder, sino porque es una entrega que desactiva la influencia del alma y abre el oído espiritual para escuchar la voz de Dios con claridad. La sangre de Cristo no es un símbolo, es una cobertura viva. En Apocalipsis 12:11 se declara que los hijos de Dios vencen por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Esa sangre no es historia antigua, es un poder presente. La brujería no puede tocar aquello que está bajo cobertura de sangre, porque cada gota derramada en la cruz selló la derrota del infierno. Cuando se proclama la sangre de Jesús sobre una vida, una casa o una generación, se establece un límite espiritual que el enemigo no puede cruzar. Y toda obra lanzada desde altares de maldad es confrontada por el altar supremo del Calvario, donde se consumó la victoria eterna. El nombre de Jesús no es una fórmula, es una autoridad legal en el mundo espiritual. En Filipenses 2:9-10 se declara que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando ese nombre es pronunciado con fe, las tinieblas no pueden resistir. Los espíritus de brujería reconocen ese nombre
y retroceden. No hay pacto demoníaco que lo supere. No hay conjuro que lo anule, porque ese nombre contiene toda la autoridad del cielo. La palabra de Dios no solo informa, transforma, desarma y alinea. Es espada del Espíritu, y toda obra de brujería se expone cuando la verdad es proclamada. En Hebreos 4:12 se afirma que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Donde hay confusión, la palabra trae claridad. Donde hay tinieblas, la palabra irrumpe con luz. Cuando se está siendo atacado por la brujería, es la Escritura la que revela el origen del mal, la estrategia del enemigo y la salida de Dios. Ninguna mentira del infierno puede resistir la voz de la verdad escrita y hablada por el Espíritu. Dios nunca deja a sus hijos sin recursos. No importa la intensidad del ataque ni la astucia de la brujería. Si Él ha permitido el enfrentamiento, es porque también ha liberado las armas. El enemigo opera desde la manipulación, pero el Hijo de Dios actúa desde la autoridad. Y esa autoridad no viene de gritar, viene de conocer la palabra, conocer el nombre, conocer la sangre, conocer la oración, conocer el ayuno. Estas armas no son teoría, son vida. Y cuando se activan, lo que parecía imposible comienza a romperse en lo invisible. Porque el cielo nunca se queda sin respuestas. Dios no expone lo oculto para causar temor, sino para liberar. Cuando la obra de la brujería sale a la luz, no es casualidad ni coincidencia, es intervención divina. El Espíritu Santo nunca revela una atadura si no está dispuesto a romperla. Todo lo que ha sido encubierto por el enemigo pierde su poder cuando es iluminado por la verdad. Jesús lo declaró en Lucas 8:17. Nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Lo que fue hecho en secreto con intención de daño, al ser traído a la luz por el discernimiento espiritual, queda sin fuerza ante la presencia de Dios. El enemigo trabaja en las sombras, porque solo en las tinieblas puede operar con libertad. Pero cuando el pueblo de Dios es guiado a discernir lo que antes pasaba desapercibido, se activa el principio de victoria. La revelación no es el fin de la batalla, es el comienzo de la libertad. Cuando una persona reconoce que lo que está enfrentando no es simplemente emocional o físico, sino que tiene una raíz espiritual, en ese momento comienza el proceso de restauración. No porque se haya entendido todo, sino porque se ha dado el primer paso hacia la intervención divina. En Marcos 5, Jesús se encontró con un hombre poseído por una legión de espíritus. Nadie podía controlarlo. Vivía entre sepulcros, encadenado por dentro y por fuera. Pero cuando Cristo llegó, el demonio habló. Lo oculto se manifestó. Lo que por años había dominado sin oposición, fue confrontado en un instante por la autoridad del Hijo de Dios. Y cuando esa autoridad habló, lo que parecía imposible fue liberado. El hombre fue hallado luego, sentado, vestido y en su juicio cabal. La revelación de su condición no fue para avergonzarlo, fue para restaurarlo. Así actúa Dios. Muestra lo profundo para traer libertad completa. Cuando el Espíritu Santo empieza a mostrar síntomas, patrones, palabras lanzadas, malestares sin causa, no lo hace para condenar. Lo hace porque quiere sanar. En Juan 16:13, Jesús prometió que el Espíritu de verdad nos guiaría a toda verdad. Eso incluye la verdad sobre las raíces espirituales que nos afectan. Lo que se manifiesta no debe asustar, debe impulsarnos a buscar más profundamente la intervención de Dios. Porque todo lo que es revelado bajo la unción del Espíritu está a un paso de ser quebrado por el poder del cielo. La voluntad de Dios nunca ha sido que su pueblo viva atado, confundido o derrotado. Cuando Él revela una obra de brujería, también revela la estrategia para derribarla. Y muchas veces, esa revelación viene por medio de la oración,
de la intercesión, de una palabra predicta, de un pasaje bíblico que arde en el corazón. La señal no llega sola, llega acompañada por la unción necesaria para romper el yugo. Isaías 10:27 lo deja claro: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Cuando Dios muestra la carga, es porque ya ha preparado el aceite que la deshace. Nada de lo que el enemigo intenta permanece cuando Dios decide intervenir. Y si hoy hay luz sobre lo que estaba operando en lo oculto, es porque la victoria ya está en camino. La obra de las tinieblas no prevalece ante la palabra viva, y la autoridad del nombre de Jesús es suficiente para romper toda ligadura. Dios no permite la revelación sin propósito. Si muestra lo que ha sido escondido, es porque ha determinado el tiempo de la libertad. Y cuando Él dice, basta, todo lo demás tiene que ceder. Cuando la brujería toca una vida, lo primero que intenta desfigurar es la identidad. El enemigo no solo quiere enfermar el cuerpo o turbar el alma, quiere hacer que olvides quién eres en Dios. Quiere arrancar de raíz la imagen espiritual que fuiste llamado a reflejar. Por eso el ataque no es solo externo, también es interno: confusión, vergüenza, desgaste. Pero cuando el Espíritu de Dios se levanta, no solo expone la obra de las tinieblas, también restaura lo que el enemigo quiso borrar. Dios no te ve como alguien afectado, sino como alguien llamado. No te identifica por la batalla, sino por el propósito eterno que estableció sobre ti desde antes de tu nacimiento. Lo que te ocurrió no define tu esencia. Lo que te atacó no cambia tu origen. Tu verdadera identidad no está escrita en la historia del dolor, sino en la sangre de Cristo que te marcó como suyo. Y esa marca es más fuerte que cualquier conjuro, decreto o palabra lanzada en tu contra. Hay una promesa en Isaías 62:2 que hoy se activa sobre tu vida. Serás llamada por un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Cuando todo termine, no serás recordado por lo que te hicieron, sino por lo que Dios hizo contigo en medio del fuego. Lo que parecía tu ruina será tu mayor testimonio. Lo que parecía tu final será el punto de partida de tu nueva dimensión espiritual. No saldrás igual. Saldrás más fuerte, más firme, más lleno de autoridad. Hoy no termina solo una lucha, hoy comienza tu restauración. Porque cuando Dios restaura tu identidad, ninguna obra de las tinieblas puede volver a ocupar su lugar. Eres luz, eres herencia, eres libre, y nadie podrá volver a decir lo contrario.